Lectura textual del libro Conversaciones con Dios, el cuarto libro. Número 1. Una conciencia que ha cobrado conciencia, una especie que ha cobrado conciencia de la unidad de toda la vida y la integra a su forma de vivir. Los humanos que permanecen dormiditos, que están aún en ese estado de falta de conciencia, a menudo niegan o ignoran esto. 2. Una especie que ha cobrado conciencia siempre dice la verdad. Los humanos que permanecen aún en estado de esa falta de conciencia a menudo se mienten a sí mismos y también a los demás. Una especie 3. Una especie que ha cobrado conciencia dice una cosa y hace lo que dice. Dice y hace. Coherencia. Los humanos que aún permanecemos en estado de falta de conciencia a menudo dicen una cosa y hacen otra. 4. Una especie que ha cobrado conciencia una vez que ha atestiguado y que ha asumido lo que implica, siempre hará aquello que funcione, lo que funcione. En cambio, los humanos que todavía permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo harán lo opuesto. 5. Una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con los conceptos a los cuales los humanos se refieren como justicia, castigo. Ya sabemos que cada alma está actuando según su nivel de conciencia. 6. Una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con el concepto al cual los humanos se refieren como insuficiencia. 7. Una especie que ha cobrado conciencia sabe que no se va a acoger en un principio en donde su civilización se correlacione con el concepto a lo que los humanos se refieren como propiedad. 8. Una especie que ha cobrado conciencia comparte con todos todo el tiempo. Y los humanos que permanecen en ese estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen y no comparten con los demás en circunstancias y cuando lo hacen, limitadas. 9. Cito textual. Una especie que ha cobrado conciencia crea balance entre la tecnología y la cosmología, o sea, entre las máquinas y la naturaleza. Y los humanos que permanecen aún en un estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen. 10. Una especie que ha cobrado conciencia nunca, bajo ninguna circunstancia, nunca pondría fin a una expresión física de otro ser que sea sensible, a menos que ese otro ser sensible se lo solicite de una manera directa. Y los humanos que permanecen aún en un estado de conciencia o de falta de conciencia a menudo matan a otros humanos sin que el otro humano se lo haya solicitado. 11. Una especie que ha cobrado conciencia nunca hará nada potencialmente que dañe o que lastime al ambiente físico que sostiene a los miembros de su especie en que se han materializado. Y los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo hacen. 12. Una especie que ha cobrado conciencia nunca se envenena a sí misma. Y los humanos que permanecen aún en un estado de falta de conciencia a menudo lo hacen. 13. Una especie que ha cobrado conciencia nunca compite. Los humanos que permanecen en ese estado de falta de conciencia aún a menudo compiten unos con otros. 14. Una especie que ha cobrado conciencia no necesita cosa alguna. Y los humanos que aún permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo crean una experiencia que está basada en la necesidad.
15. Una especie que ha cobrado conciencia experimenta y expresa el amor incondicional para todos. Y los humanos que permanecen aún en un estado de falta de conciencia a menudo no pueden siquiera imaginar ni una deidad que haga eso y mucho menos lo imaginan para sí mismos. 16. Una especie que ha cobrado conciencia ha dominado el poder de lo metafísico, es decir, más allá de lo físico. Y los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo ignoran por completo. Hay más, pero estas son las características más esenciales que cita literalmente este libro de Conversaciones con Dios, parte 4. No es una acusación, es un análisis, pero bien interesante, bien rico. Entonces, si nosotros somos esos seres creativos que podemos desear cualquier cosa, o de acuerdo a lo que nos hayan puesto en nuestro corazón, en nuestra alma, de desear esa fuente, que es nuestro propósito de vida, ¿cómo hacemos para que eso se materialice? ¿Cómo hacemos para que la última partícula, por más chiquita que sea, se mueva en una dirección particular y entonces se procure toda la alineación y utilizar toda esa energía combinada y enfocada de una manera específica? ¿Cómo se hace? Con el pensamiento. El pensamiento es esa fuerza que crea ese enfoque y que provoca esa energía y ese pensamiento para que nos alineemos a esto que acabo de mencionar. El deseo ya existe en nuestra alma, porque el alma, de hecho, es el contenedor de esa expresión local de ese deseo de la fuente. Porque somos su deseo de experimentarse a sí mismo. Entonces nosotros somos esa expresión. Somos un vehículo de ese amor. Pero ¿cómo escuchamos ese deseo? Si ese deseo, que es el motorcito, es el generador, es el que da la intención, porque la intención es la que provoca, dada por ese pensamiento local. Hay una intención, hay un pensamiento y hay algo que se va a convertir en una acción. Y esa acción es lo que se va a convertir en resultados. Ahí está la materialización. Porque si estamos conscientes de que queremos crear algo distinto, como acabamos de leer, que como especie podemos generar una creación o co-creación maravillosa, entonces tenemos que aprender a utilizar ese pensamiento, aprender a tener una mente propia más que colectiva, usar ese impulso también energético que produce un pensamiento y hacer que surja ese deseo que viene de nuestra alma. Y accionar, simplemente accionar, porque el alma va a poner toda su expresión de ese deseo que ya está pretendido en tu mente y que el cuerpo va a hacer que se accione en determinado momento. Pero tiene que haber ese enfoque con esa intención. Y eso es lo que sucede cada vez que tú piensas que eres limitado, no estás permitiendo que eso se accione. Entonces piensa que más que un cuerpo eres un alma o una conciencia. Y el deseo que siempre te pone Dios en tu corazón es que seas un ser sensible, amoroso, que seas un vehículo del amor en ese propósito que vienes a cumplir. Entonces, esta manera de usar o hacer la alquimia perfecta para que hacer que todos esos elementos fundacionales de la vida, de la naturaleza y toda partícula pequeña, minúscula, participe y toda la esencia participen en esa combinación de elementos para tu co-creación de lo que tú quieras. Porque tu alma es esa colección de tales partículas que posee esa intención, que hace ese deseo, porque tu alma es la presencia localizada de esa intención divina. Porque cuando la fuente creadora te crea, pues también tuvo la intención, y eso es tu alma. Entonces el alma puede expresar esa divinidad en cada momento, como lo hace cada ser sensible de todo el universo. Y cada ser pues tiene la libertad de crear lo que elija.
de acuerdo a su devoción, que no es devoción, sino es como su deseo, esa grandiosidad de demostrar, de poner en acción algo que quiere hacer, que es lo que te apasiona hacer o ser. Y para ponerlo en forma. Y todos ustedes y nosotros, todos tenemos ese libre albedrío. Y obviamente la fuente no tiene ninguna preferencia con que tú elijas esto o aquello. Su único deseo es que tu preferencia se fortalezca. Tu preferencia es ese deseo que está dentro de ti, pero que de verdad viene de tu alma, no del contexto, no de la intrusión de otros que te pongan pensamientos, ni contexto social, ni cultural, ni familiar, sino que de verdad venga dado por tu corazón. Y eso sí es tu realidad última. Que si tu objetivo está alineado a lo que de verdad quiere tu alma, vas a estar viviendo en paz, en amor, y la violencia ya no funciona. Ya no vas a estar desalineado de la divinidad. Esto ya ha sido demostrado. Si tú deseas vivir en salud, con una vida saludable, vas a vivir acorde a comer mucho más sano, fumar mucho menos o prácticamente nada, ni beber alcohol, o sea, ni consumir cosas que sean dañinas, porque ya sabes que eso no funciona, ninguna adicción. Esto también ya ha sido demostrado. Si tú quieres criar hijos sin violencia, no lo vas a colocar frente a actos de violencia a través de las redes. Sabes que esto no funciona. El objetivo es cuidar la tierra. Actuarás en forma sabia con los recursos naturales. ¿Quieres vivir espiritualmente? Actuarás sin ningún dogma, amorosamente, sin castigo. Entonces, todas estas análisis hermosos que nos deja este libro con que si adoptamos los comportamientos de una especie que ha cobrado conciencia, entonces nosotros deberíamos revolucionar mucho más nuestra misma cosmología, nuestra misma filosofía, nuestras mismas creencias, nuestra misma comprensión sobre el mundo y todas las decisiones que tomamos. Para también hacernos partícipes y emparejarla con nuestra tecnología, porque el uso de la tecnología sin el apoyo de este nivel de conciencia, entonces puede ser nuestra arma a favor o en contra, nuestro cultivo a favor o en contra genéticamente. ¿Por qué? Porque muchas cosas están genéticamente modificadas y no para bien. Entonces tenemos que estar atentos con lo que está pasando con la modificación genética de nuestros alimentos que ya han dejado de ser naturales, con esta intrusión tecnológica que pudiésemos aprovecharla para bien y más bien está siendo afectada para no precisamente la evolución de la conciencia humana. Se está haciendo clonación de mamíferos y también humanos. ¿Qué pasa? Que no nos despertamos con eso. Se está afectando muchísimo nuestra medicina, cada vez deja de ser más natural y usamos cosas que no nos favorecen y nos vamos dependiendo, adicta también a la medicina, no solamente adicción a otros elementos. Tanto desarrollo tecnológico y no lo utilizan para la salud cuando sabemos que se puede hacer. Esa clonación se pudiese hacer para nuestros órganos y no tuviésemos que morir pues tantas personas sin necesidad cuando hay tecnología para ser utilizada para el bien de la humanidad. Entonces ahí habla mucho de quién favorece o no favorece todo este desarrollo que estamos experimentando. ¿Está usando para qué? ¿Sirve a la humanidad o no sirve a la humanidad? En vez de preguntar si es para el bien o para el mal, ¿nos funciona o no nos funciona? ¿O cómo lo estamos usando? Es algo que va un poquito más allá de lo ético, de lo moral, de lo espiritual. Entonces estamos más atentos, porque si estamos evolucionando como especie, estuviésemos más atentos en cuidar mucho más nuestro medio ambiente, nuestra hermosa naturaleza, playas, montañas, el cielo, el agua, el aire que respiramos, y dejaríamos de envenenarnos con cada comida que creemos que es comida y que comemos, que cada cosa que bebemos y es dañina, o lo que fumamos, o lo que respiramos, o lo que nos inyectamos, o lo que escuchamos. Entonces estamos claros que si despertamos, nos desconectamos de ese
afán de competencia por todo, por dinero, por amor, por, por fama, por atención, por sexo, por todo. Competir por todo, por la nacionalidad, por color de piel, porque si eres más rico, porque si eres más pobre, porque si eres de un género, que si eres del otro, que no, despertamos de todo eso. Y si despertamos, también dejamos de hacerle pues tanto daño al medio ambiente. Dejamos de envenenarnos a nosotros mismos porque actuamos más amorosos también con nosotros mismos. Estamos más pendientes de qué comemos, estamos más pendientes de qué bebemos. Si fumas, si respiras cosas contaminadas, estás pendiente de qué escuchas, qué música escuchas, con qué te conectas, cuál es la letra de eso que estás escuchando. De verdad, te eleva. Entonces queda clarísimo que cuando nosotros seamos una especie que haya cobrado más conciencia, entonces como que nos limpiamos de nuestras antiguas creencias, que creíamos que eso nos podía resolver algo. Cuando ya lo comprendes, ya no hay necesidad de vivir en continua necesidad. No necesitas vivir en modo supervivencia y que además no has venido aquí a sufrir tampoco. Porque cobras individualmente y como especie conciencia. Entonces te transformas y por lo tanto transformas también tus elecciones. Seas más consciente. Ya no te interesa ni hacerte daño a ti mismo, ni a otro, ni a ninguno de tu especie, ni a ningún ser que sea la expresión de la divinidad aquí. No te interesa hacer daño, no estás alineado a eso. Por dinero, ni por poder, ni por fama, ni por amor, ni por atención, ni por sexualidad, ni por X adicción. Ya no te domina eso.